¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros, compañeras de segundo semestre de ética? Lo prometido es deuda. Me comprometí esta semana para poder dar un repasón muy breve, espero ser breve, sobre un autor que ya más adelantito vamos a ver con calma, pero que ahorita quiero empezar a introducirnos en sus ideas, introducirnos en su forma de pensar, que es tremenda. Me refiero al prusiano, al alemán, nacido en 1844 y muerto cuando inicia el siglo XX en 1900, al polémico, súper polémico, Federico Nietzsche. Sí, sí, acuérdate, Federico Nietzsche, con el cual vas a desarrollar tu tarea número 4, ¿no? Con esa tarea vamos a trabajar un tema para que nos permita asentar el asunto de la moral. Acuérdate, la moral son aquellas costumbres, tradiciones, rituales, ejercicios de vida que ya están establecidos desde que nosotros nacemos. La moral son, el amor, more, acuérdate, significa costumbre. Vivimos en una sociedad donde ya se acostumbran ciertas prácticas. Estamos acostumbrados a tener una pareja, nos dicen que eso está bien, por tanto somos monógamos. Nos han dicho que está bien ser heterosexuales y por tanto, pues nos desarrollamos como tal. Nos han dicho que está bien asumir un rol de género y entonces si yo tengo vulva, vagina, senos, dicen que lo normal es ser mujer. Atención, lo que ya decíamos la vez pasada con el concepto de moral es que viene la palabra normal. Normal entendido como lo cotidiano, como lo común, como lo que todo mundo acepta. Sin embargo, híjole, nuestro autor, Federico Nietzsche, precisamente una de las razones por la que es polémico es porque él se vomita sobre la moral. Dice que la moral es una imposición cultural que a fuerza quiere atar al ser humano y que esta imposición surge porque los seres humanos somos débiles. Somos incapaces de defender, de decir, de posicionar lo que pensamos, lo que sentimos. Que somos tan fáciles que nos volvamos un borrego, que nos volvamos un camello, que simplemente sigamos, voy, lo que dice el mundo. Dice que somos así porque precisamente la moral es la gran imposición de verdad. ¿Por qué? Si te han dicho que vayas por ese camino, ¿por qué vas? ¿Dónde está tu reflexión? ¿Dónde está tu criterio? ¿Dónde está tu posibilidad de disentir? Y cuando decimos disentir, no es sencillamente, ay, no quiero, no me gusta, llevo la contra. No, 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 no. Se trata de una postura filosófica que implique una serie de argumentos, de razonamientos que sostengan el porqué de cada cosa. Por eso no es sencillo ser rebelde. Por eso no es sencillo ser transgresor, transgresora. Por eso no es sencillo desobedecer. Porque sí implica ante todo una reflexión previa de lo que queremos y lo que no queremos. Ahí está la ética. La antiética para Nietzsche es una postura que por principio critica la moral. A ver, vamos a ir viendo todo esto. Vamos a desmenuzarlo brevemente y para eso hablemos de uno de sus libros fundamentales sobre este tema. Genealogía de la moral. Genealogía de la moral, junto con Más allá del bien y del mal, El anticristo, son de esos libros que específicamente se dedican a revisar el origen de esto que él considera la gran prisión, el gran horror de la humanidad. Mira, ahí te presento a Federico Nietzsche. Te decía que es un autor muy polémico. Lo amas porque sus ideas son subversivas, son fuertes, son provocadoras, pero al mismo tiempo lo odias porque te regaña, porque parece un viejito gruñón, porque además es sumamente misógino. Atención, ¿eh? Palabra dominguera. ¿Qué significa ser misógino? Este señor estudió filología griega, es decir, le interesa mucho entender el origen de las palabras, la etimología, de dónde vienen culturalmente las palabras. Y en este caso, para el estudio que nos ocupa, ¿de dónde viene lo bueno? ¿De dónde viene lo malo? Fíjense que su mamá quería y estaba necio en que Nietzsche estudiara teología.
su mamá y su hermana súper mega creyentes y conservadores. Entonces Nietzsche se fue de su casa al principio para estudiar teología, pero muy joven dijo, Pamplinas, 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 yo no quiero estudiar eso, yo a los 20 años me voy a estudiar lo que yo quiero. Y sí, efectivamente, estudió filología clásica, pero también le puso al tingo, al tango, etcétera, y se enfermó de sífilis. Sí, una enfermedad venérea que hoy se le llama modernamente una enfermedad de transmisión sexual que es crónica y que es degenerativa. Hoy en día hay manera de poder vivir sin problema con esta enfermedad, pero en aquellos años, en el siglo XIX, oh, y esto le causó muchísimos problemas, tanto que al final de su vida cayó de un caballo, se lastimó, estuvo en un psiquiátrico. No, caramba, la vida de Nietzsche fue bastante fuerte. En ese sentido, sí te encargo, por favor, que le des una revisadita a las ideas más importantes, no nada más de lo que hoy vamos a hablar en relación a la moral, sino también en general con todo su tema de vitalismo. Vitalismo es su corriente filosófica. Ahorita no nos vamos a meter todavía para hablar de vitalismo porque vamos a tener un espacio específico que podamos discutir, que podamos platicar, que puedas representar. Esta parte es muy importante, colega. Quiero verte representando a Nietzsche. Quiero verte con tus bigototes personificando pues las polémicas de este autor. Bueno, antes de llegar al vitalismo, pero que eso será más adelante, vamos a platicar en general sobre la moral y la ética y su propuesta nihilista. Nietzsche, como te decía hace un momento, es alemán, nace en 1844 y tiene dos grandes temas: el vitalismo, el ateísmo, la instauración y la propuesta de poner nuevos valores ante la moral dominante, ante la moral sofocante, pero también tiene por otro lado una crítica muy importante a la cultura occidental. Vamos a ubicar que Nietzsche, Federico Nietzsche, se desarrolla en el siglo XIX. Después de que estuvo todo el fervor del siglo XVIII, del siglo de las luces, del iluminismo, de la época donde la razón lo cubría todo. Precisamente esa razón es la que critica Nietzsche. Porque dice que esta razón ha logrado hacer grandes monstruos y que ojalá el conocimiento nos sensibilizara, ojalá el conocimiento nos permitiera desarrollarnos con las demás personas. Pero para Nietzsche, el conocimiento no lo tienen todos. Y la mayoría, pues simplemente siguen, van, caminan, quien creen que lo tiene, pero así, como borregos. Por eso hace una crítica fuertísima a todas las cuestiones de la religión. Su primer enemigo, o sea, la primera persona que Nietzsche le cae muy mal es la antigüedad clásica, la antigüedad griega. Y me refiero a Sócrates y Platón. Sócrates y Platón son fundamentales, compañeros, fundamentales para la historia de la filosofía. Sócrates y Platón son los que empiezan a introducir de manera importante conceptos de la ética, el respeto, la solidaridad, el equilibrio, el bien vivir, el conocerse a sí mismo. Esto, para Nietzsche, dice que es una primera forma de volvernos agachones, de volvernos cobardes y de ser hipócritas, porque probablemente nosotros a primera vista defendemos un montón esos valores, pero atrás de la persona hacemos cosas contrarias. Entonces, dice que este problema que inició con Sócrates y Platón, en donde la razón empezó a sustituir los instintos y lo animal que tiene el humano, esto hace que cuando llega el cristianismo, atención, hay 4 etapas en la filosofía: edad antigua, media, moderna y posmoderna. Nietzsche es un autor de la época moderna. Algunos incluso lo consideran el papá de la posmodernidad. Pero ahorita que estamos hablando de los griegos, nos estamos regresando a la primera etapa, a la etapa antigua.
Cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando después del siglo IV después de Cristo, en donde comienza con mucha fuerza el cristianismo y la imposición de los valores religiosos, valores que para Nietzsche están fundados en el servilismo, en la hipocresía, en la obediencia, en el poner la otra mejilla, pero al mismo tiempo, insisto, en ser doble moral. Él se enoja mucho con las personas que son abnegadas, sacrificadas, dolorosas, sufrientes. Nietzsche te dice, a ver, güey, a ver, déjame entender. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué o para quién? ¿Qué quieres que alguien te lo agradezca? ¿Qué quieres que alguien te ponga un altar? Porque si eso quieres, entonces eres un hipócrita. Entonces estás siguiendo la moral de los débiles. Para Nietzsche hay dos tipos de moral. La moral de los esclavos y la moral de los valientes, de los fuertes, de los señores. En ese sentido, dice Nietzsche que cuando llega el cristianismo fundamenta horriblemente todas esas cosas de las que después hay que huir. Ahí, en ese sentido, Nietzsche se opone a muchas filosofías. Se opone, como te decía, a los presocráticos, es decir, a los griegos. También le interesa conocer las ideas de la muerte que se manejaron en la antigüedad. Le interesa conocer qué es lo que sucede con los griegos, pero en un sentido más literario, más artístico. Por eso retoma en su texto El nacimiento de la tragedia, retoma la figura de dos dioses importantes. Importante, porque esto lo vas a ver en los videos. Don Apolo y Don Dionisio. Dionisio es el dios de la bebida, del placer, de la fiesta, del desenfreno, del rave, pues, ¿no? Y dice que en la vida es tan importante que nos demos espacio para el placer, pero atención, también está el dios del equilibrio, de la templanza, de la vida. Porque si nos dejamos llevar por Dionisio, nos lleva a la muerte. Pero si nos llevamos llevar por Apolo, probablemente nuestra vida va a ser aburrida, porque tiene que ver con el orden, la serenidad, la racionalidad. En cambio, Dionisio es el embriaguez, la desmesura, palabra dominguera, la irracionalidad, el arte. Lo que te está diciendo es que la sociedad occidental, tal y como se construyó hasta el siglo XIX, que es su época de propuesta, está llena precisamente de elementos apolíneos. Apolinio derivado de Apolo. Él propone volvernos un poquito más dionisiacos. Él propone entender que la vida es un contraste y que estas fuerzas opuestas, la vida y la muerte, están frente a nosotros y que hay que buscar un equilibrio, que busquemos la forma de aprender a disfrutar, pero también a ser responsables. De aquí dice que nos han enseñado esa responsabilidad a través de obligarnos a creer en la iglesia y en todos los valores occidentales. Nos engañaron, no nos han dejado vivir, realmente no nos han dejado estar a gusto en la vida, disfrutar. Él critica a la metafísica. Metafísica, atención, es una rama de la filosofía. Y es una rama de la filosofía que se pregunta, ¿qué hay más allá de lo que veo? ¿Qué hay más allá de lo que pienso? ¿Qué hay más allá de lo que puedo comprender? Por ejemplo, muchos dirían que en eso que no entiendo, en eso que es enorme, está Dios. Pero Nietzsche dice que Dios es una forma de manipular a la gente, que Dios es una forma de hacer que las personas sean sumisas, obedientes, sean hipócritas también. Y propone rebelarnos ante eso. Propone primero rebelarnos ante Sócrates, ante Platón y luego rebelarnos ante el cristianismo. A toda esa idea de que tenemos el alma, a toda esa idea de que vamos a ir al paraíso, todo eso, dice Nietzsche, que hay que desecharlo, que hay que ver a la realidad como un devenir. No sé el pasado, pero quiero trabajar sobre mi presente y sobre mi futuro.
Dice Nietzsche también que en realidad no hay una esencia, no hay un origen de las cosas, no hay algo en Diana que si se lo quitas deja de ser, porque dice que nuestra personalidad es cambiante, que todo el tiempo podemos ser caos, podemos ser irracionalidad y que entonces no hay una realidad única. La realidad que yo te quiera decir va a ser una realidad que al final te voy a imponer y te la voy a imponer para lo que para mí está bien. Bueno, si para ti está bien, pero ¿por qué me has de imponer lo que es para ti bueno? A mí también. ¿Por qué tiene que haber valores universales? Y esto implica para Nietzsche la posibilidad de entender que no hay una verdad única, sino que cada quien en la vida va conociendo, va entendiendo y va decidiendo sobre qué quiere vivir. Obviamente, el parámetro sí es la ética. O sea, Nietzsche está en contra de la moral, pero no está en contra de la ética, porque la ética, o también le llama la antiética, permite entender que podemos sacar nuestra naturaleza, podemos sacar lo que para nosotros esté en equilibrio y vivir en equilibrio con los demás. No voy a matar, no voy a obligar a nadie, no voy a dejar de respetar a las personas, pero eso voy a exigir lo mismo para mí. Todo esto lo dice en la genealogía de la moral. Y todo esto implica revisar los valores y, como te decía, criticando el cristianismo, él ve que tanto en la época griega como en el cristianismo hay dos tipos de personajes. Uno de esos personajes es, pues, como el agachón, como la persona que se niega, que le da miedo hablar, que es débil, que es enfermo, que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo cumple órdenes, que todo el tiempo acepta la vida sin decir no quiero, no me gusta. Ese es el esclavo para Nietzsche. Pero dice que también en la historia hemos encontrado a personas valientes, que se autoafirman, que son generosas, que tienen valores, valores de respeto y de ética ante los otros, que no tienen miedo, que son también personas que saben defender y proponer nuevas ideas, que le dicen en conclusión sí a la vida. Esa es la moral del Señor, esta es la moral del noble. Entonces dice, bueno, a nosotros nos enseñaron a ser buenos, pero bueno entendido como obediente. Oye, ¿y si invertimos los valores? Si dejamos de ser buenos. Ojo, no estoy diciendo me voy a volver malvado, no, estoy diciendo me voy a volver valiente. Me voy a volver claro de lo que quiero. Me voy a volver defensor de mis ideas. Me voy a volver alguien que no me avergüence de defender lo que quiero defender. Esa es la moral. Que en lugar de, porque ojo, no está proponiendo una nueva moral, no está diciendo, a ver, vamos a cambiar la moral y vamos a hacerla invertida. No, lo que está diciendo es, antes que nada, critiquemos toda moral. Toda aquella cosa que te subyugue, que te obligue, que te asfixie, que te haga sentir por un deber, cuestiona. Más bien, tú trabaja por el querer, por el querer, por el querer ser. O sea, en ese sentido, Nietzsche sí es ético. Y Nietzsche lo que propone es que agarres para tu vida, ya deja por favor la moral de siervo, la moral de esclavo, ya guácala, sácala de tu vida. Mejor asume la moral de señores, la moral de valientes, porque esas van a ser las personas que al final terminen comiéndose el mundo. Todo esto para Nietzsche, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Estas ideas son interesantes conocerlas, pues para desarrollar un propio criterio sobre, a ver, espérame, si estoy de acuerdo, me checan estas ideas, ¿hacia dónde me vayan a llevar estas ideas? Nietzsche lo que pretende después de que vayamos invirtiendo los valores es que renunciemos al consuelo de Dios. Dice Nietzsche que nosotros todo el tiempo pues creemos en un Dios que después vamos a platicar en vitalismo eso, luego ya lo veremos más adelante. Vamos a ver la frase, Dios ha muerto. Híjole, qué frase. Pero eso luego lo vamos a hablar. Ahorita te quiero dejar así un poquito picado, nada más diciéndote que Nietzsche dice, hay que renunciar al dolor, al destino, a la certidumbre, a pensar que toda la vida ya la tengo resuelta. Porque sí, muchas personas, a lo mejor tú también, tienen mucha necesidad, por ejemplo, de cuando andan con alguna persona, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos?
Bueno, personas que nos estamos conociendo. No, 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 ¿verdad que eres mi amor? ¿Y verdad que ya te vas a casar conmigo? ¿Y verdad que vamos a estar juntos para toda la vida? Parecería que las personas tenemos como una urgencia de la estabilidad. Tenemos una urgencia de controlarlo todo. Nietzsche está pues muy en contra de eso, porque lo que te propone es que te abras a la incertidumbre, te abras a entender que no hay un Dios, no hay un destino, y no tiene por qué ser Dios a través de la moral un instrumento de manipulación. Y te dice entonces que te abras a la vida, porque en la muerte ya no hay nada, somos polvo, somos comida de gusanos, pero en la vida podemos ser un superhombre. Ojo, ¿eh? Cuando hablemos de las etapas en Nietzsche, del camello, el niño, el león y el superhombre, veremos en cada una de estas etapas cómo las personas podemos ir dejando la debilidad, el reino de Dios, el consuelo, la misericordia, cómo podemos transitar para volvernos en alguien que definitivamente defienda sus ideas, tenga convicciones y tenga claro qué quiere y por qué lo quiere. En este caso, precisamente dice de estos evangelios, porque acuérdate, Nietzsche es antirreligioso. Él sería muy en contra de que la gente siguiera esta hipocresía. Porque, bueno, efectivamente, supuestamente, entre más pobre, entre más noble, más fácil que te ame Dios. Sin embargo, ¿sabe? Nietzsche no se hace tonto. Nietzsche está consciente de su sociedad, que bien puede ser la sociedad actual, y de su hipocresía. Y Nietzsche cuestiona a un sacerdote y le diría, oiga, ¿usted por qué se muestra como el supremo, el hijo de Dios, y por qué da la bendición? Si usted es un hipócrita. Porque, por favor, hay muchos cientos de denuncias contra los padres que pues vienen del Vaticano, de la Iglesia judio-cristiana. Por favor, búscate el caso que te mencioné alguna vez en alguna clase de la denuncia que hace incluso una periodista mexicana, Lidia Cacho, en un texto muy fuerte, que en su momento hizo que a Lidia Cacho la corrieran, casi la corrieran del país, que se llama Los demonios del Edén, donde demuestra que el parte importante de los empresarios, de los políticos y de los padres, de los sacerdotes, de los meros representantes de la Iglesia Católica, están metidos en temas de pornografía infantil y de pederastía. Gravísimo, colega. Eso Nietzsche lo cuestiona. Y Nietzsche dice, a ver, ¿por qué yo voy a seguir los valores de alguien que me lo ponen como ejemplo cuando en realidad es un hipócrita? Yo no voy a seguir los valores de nadie. Yo voy a tener un criterio y voy a vivir con mis propios valores. Voy a crear una ética, pero una ética basada en la libertad, en el placer, en el respeto, porque tampoco Nietzsche te está diciendo que violes, mates y te le valgas el mundo. No, 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 no. Es una ética. Acuérdate que en la ética siempre tienes que pensar primero qué es la libertad, cómo vas a tomar decisiones y cómo te tienes que hacer responsable. Nietzsche sí te está diciendo que te hagas responsable e incluso que te hagas responsable de que cuando tú ya llegues a ser una persona que haya defendido sus ideas, puede inclusive esto traerte muchos enemigos. Puede inclusive esto volverte un ermitaño. El superhombre, que también así se llama su texto, así hablaba Zaratustra, donde platica precisamente cómo es el superhombre, dice que generalmente ya no es alguien que esté con las personas, ya es alguien aislado. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, en cuanto empiezas a tomar tus decisiones, en cuanto empiezas a decir, yo no quiero ese pack, no estoy de acuerdo que tú uses a las mujeres y las cosifiques. No, yo no estoy de acuerdo con los piropos, porque los piropos son acoso. No, yo no estoy de acuerdo en banalizar a las personas y verlas a partir si están guapas, que si tiene buen culo, que si tiene buen... No, yo no quiero eso. En cuanto tú empiezas a tomar un criterio, empiezas a tomar tus decisiones, te vas a empezar a separar de la manada. Porque la manada, los borregos, voy. A ver, vamos a ver porno, voy. Oye, vamos a ver a Justin Bieber, voy. O sea, ¿y por qué lo hacemos? No sé, porque pues es el tren del mame. Nietzsche, ahorita si estuviera en el siglo XXI, se murió otra vez. Porque diría, bueno, a ver, espérame, es que no los entiendo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Nada más.
¿Y por qué no más? ¿Te estás dando cuenta que estás siguiendo al pie de letra exactamente, según tú muy rebelde, según tú, no estoy de acuerdo con mi mamá, pero al final terminas haciendo la costumbre social? Sigues riéndote de los chistes machistas, sigues siendo racista, sigues siendo como al mundo le gusta que seas, una persona fácilmente manipulable. Para Nietzsche, la vía es el nihilismo. Hay nihilismo activo y nihilismo pasivo. Un nihilismo activo que implica que yo desconfío, dudo, investigo, pero sigo adelante, porque en este nihilismo estoy abierta a conocer, no quiero creer, no quiero que me manipulen, no quiero que me usen, pero yo estoy dispuesta a buscar mi propia información, entender que no hay una verdad, que hay muchas verdades y que con la base del respeto, entonces puedo caminar, puedo estar bien. Hay un nihilismo pasivo. Y en este nihilismo pasivo, pues sí. Ay, me desencanto tanto que ya no quiero. Échame Fortnite, échame Angus, échame un jueguito. Diana, ya no quiero nada. Mi vida es el celular. Oye, Diana, pero es que tienes que aprender otras cosas. ¿Para qué, pinche vida? Esto es lo bueno. No sé si te das cuenta que nos estamos volviendo máquinas de esto y estamos siendo manipulados. Afuera hay un mundo. Sí, ya sé que hay pandemia, pero afuera hay un mundo. Afuera hay un mundo que conocer, que explorar, que sentir, que disfrutar. Afuera hay personas con las que puedes dialogar, investigar, asombrarte. El nihilismo pasivo es ser comido. Es, ¿para qué tiendo mi cama? Si a la mera hora la voy a descender. ¿Para qué me cambio si me voy a volver a ensuciar? ¿Para qué vivo si me voy a volver a morir? No seas nihilista pasivo. No, ten cuidado con eso. Vamos a platicarlo después, cuando hablemos de vitalismo, cuando hablemos de Dios ha muerto. Ahorita por lo pronto, la inversión de los valores implica vivir con los valores del fuerte, del valiente, del solidario, del que se atreve. Bueno, ahí está la propuesta de Nietzsche. Y muy rápido, se me fueron casi menos de media hora, así es que aquí lo dejo y ya con eso puedes hacer tu tarea, ¿no? Dudas, comentarios, por favor, aquí abajo, hazte presente en la caja de comentarios. Profesora, y esto es lo que quiero pedirte para cerrar, ponme un ejemplo de cómo aplicarías la antiética de Nietzsche, la inversión de los valores en tu vida cotidiana. ¿Va? Aquí lo espero, aquí abajito. Así es que te veo la próxima semana. A debatir, ¿eh? Porque la próxima semana mucho debate y evaluación del primer bloque. Gracias.